Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a este espacio en mis redes sociales. Soy Mario Pentón. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en La Habana en este proceso contra el ex ministro de Economía Alejandro Gil, un proceso en el que ha sido acusado de corrupción. Y por supuesto, ¿quién mejor para hablar de la realidad cubana y de lo que puede estar pasando que Juan Antonio Blanco, director del think tank Cuba Siglo XXI? Estimado Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. ¿Cómo analizan ustedes en Cuba siglo XXI esta detención de Gil y este proceso? ¿Es un proceso solamente contra Gil? Hay quien dice, bueno, esto es contra el sector privado. Hay quien también está diciendo esto es un ataque directo contra Miguel Díaz-Canel, de quienes de verdad mandan en Cuba. Ya sabemos que ese estado mafioso es controlado por los militares. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, de esto hablamos en una ocasión anterior cuando dijimos por qué habían sacado a estas personas de sus cargos de ministros y por qué habían detenido en aquel momento el paquetazo. Y nuestra opinión, nuestra evaluación es que se debió al terrible rechazo que tenía en la opinión pública el paquetazo y la gestión de este gobierno que incluye en primera instancia, por supuesto, a Díaz-Canel. La idea de tirar la cabeza de algunos ministros al ruedo a ver si se calmaban los ánimos no parece haber funcionado tal y como nosotros también habíamos predicho, y están al parecer subiendo la parada, creando toda una serie de narrativas medio extrañas y locas, como de que todo esto del paquetazo mal aplicado tuvo que ver con la CIA. En cualquier momento a este hombre lo acusan no solo de corrupción, sino de tener algún contacto con la CIA para malograr la aplicación correcta del paquete. Por otra parte, parece que no pueden eludir el paquete, o sea, aplicar el paquete, y parece ser que los rusos lo persuadieron de que si el paquete ese no entraba en ejecución, ellos no iban a seguir dilatando el proceso de traer a los oligarcas rusos a invertir. Porque los oligarcas rusos, entendámoslo, esto no es la Unión Soviética, en que Putin podía darle una orden al Ministerio de Comercio y decir, quiero que manden más carne rusa a Cuba y más leche condensada. No, ahora son oligarcas privados a los que hay que convencer de que si van a invertir en Cuba o van a hacer negocios con Cuba, van a tener retorno de sus ganancias en un por ciento lógico. Sus inversiones van a estar protegidas legalmente de cualquier proceso dentro de Cuba. Sus cuentas bancarias no van a ser en un momento determinado congeladas o peor aún confiscadas, y que no se van a buscar un problema con Estados Unidos y las Halliburton. O sea, Cuba es un país muy complicado que para colmo tiene la mala costumbre de no pagar. Por lo tanto, es evidente que después de la visita de los rusos volvieron otra vez a lanzar el rollo suicida este del paquetazo. Y lo que le interesa a la gente no es si rueda la cabeza de un ministro, de 5 ministros, yo diría que ni siquiera la de Díaz-Canel, porque hay alguna especulación también de que si detrás de esto hay un movimiento contra Díaz-Canel, lo cual es factible, yo no lo descarto, pero Díaz-Canel es un pescado de otra naturaleza, es un pez de ¿Por otra qué? naturaleza, ¿Por qué? porque una cosa es quitar a un ministro y otra cosa es quitar al presidente supuestamente electo, porque el ministro lo pusieron ahí, pero el presidente supuestamente ha sido electo, por lo tanto estás desconociendo la supuesta voluntad popular que lo eligió, y además de eso el primer secretario del partido, porque también supuestamente dentro del partido lo eligieron democráticamente él para que dirija el país. Supuestamente, para colmo de comedia, él es el que manda por encima de las Fuerzas Armadas y demás, cosa que sabemos que ni en los muñequitos de Walt Disney. Ahora, hay una realidad, es decir, este ministro llevaba 5 años trabajando muy codo con Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel lo felicitó después de que lo defenestraron.
eh, lo hicieron quedar como tonto a Miguel Díaz-Canel, porque en realidad luego lo arrestan y lo acusan de corrupción y lo llaman indolente, etcétera, etcétera. Y es el mismo Miguel Díaz-Canel quien tiene que firmar esa nota, pero lo hacen quedar como tonto. ¿Cómo lees esto? ¿Cómo lees ese movimiento? Es muy raro. Yo estoy más a favor de la opinión de que lo mantuvieron en la oscuridad hasta el último instante, a que él se prestó a la farsa de despedirse de él con un abrazo y después venir con la felicitación de cumpleaños, etcétera. Yo creo que no lo alertaron de lo que venía, no quisieron confiar en él, una cosa gravísima dentro de la estructura de poder, que tú no puedas confiar en un miembro de la élite de poder. Claro, este tipo no es miembro de la élite de poder, este es un administrador dentro de la élite de poder. Pero bueno, que no quieran confiar en él y que le hayan mantenido oculta la información del operativo que estaba preparándose, eso es gravísimo y lo debe tener a él y a Liz Cuesta sin dormir por la noche. Yo no creo que él se prestó a la farsa. Para eso hace falta incluso un nivel de intelectual que me parece que Díaz-Canel carece de esa capacidad. Y ahora, ¿qué te parece esta postura de que en realidad todo es un movimiento contra el sector privado? Sabemos que el dueño de Medialuna, una MIPYME, una mediana empresa privada en Ciego de Ávila, cayó en desgracia, lo estaban investigando y cuando sacan a Gil, inmediatamente lo arrestan. Desde Ciego de Ávila se han comunicado conmigo muchísimas personas, entre otras muchas cosas me han dicho que incluso la económica de la que dirige la economía de la provincia estaba en problemas legales, que todo lo que tocó esa MIPYME Medialuna hoy está siendo investigado, que hay muchísima gente presa y unas investigaciones tremendas. Y todo esto supuestamente está en vinculación con la caída en desgracia de Gil. No sabemos los detalles, hasta dónde estaba toda esta trama de corrupción, pero hay por ahí ya quien está levantando la voz y diciendo, bueno, estos son los militares porque no quieren a nadie que les haga sombra. ¿Qué te parece eso? Eso me parece una pura ficción. O sea, aquí uno porque es el papel que le han dado representar y otro porque son tontos de capirote que están insistiendo en la idea de que hay un sector privado y que hay diferencia y que los militares están en contra de esto, de aquello, lo demás allá y tratan de buscar en un sociograma quién representa qué grupo, etcétera. Date cuenta de una cosa, lo que representaba cualquier empresa vinculada a Gil y a este grupo de personas son la gente del grupo de poder dentro de Cuba y no representaban a la libre empresa que no existe. Ellos no están, o sea, todos estos movimientos no están afectando a la señora que vende helado en Cacarajícara, están afectando a un grupo de gente, en todo caso, que están vinculados a los que han caído, en el caso específico de Gil, por ejemplo. Pero tratar de convertir el revés en victoria para decir, no, pero esto lo que demuestra es que hay un sector privado y que los militares están en contra de ellos y qué sé yo. Eso es ficción, eso es pura ficción. El grupo este vinculado a esto lo que está es demostrando la tesis que nosotros venimos diciendo de que esto está confabulado, este supuesto sector privado es una confabulación y una fabulación al mismo tiempo de los grupos de poder para favorecer a gente cercana a ellos, enriquecerse. Muy curioso que ahora hablan de corrupción cuando esa señora cogieron en Tampa ha venido aquí 47 veces en un breve periodo de tiempo. ¿Tú te imaginas que en Cuba salga alguien 47 veces cargando grandes cantidades de dinero hacia Estados Unidos y no pasa nada? No lo detecta nadie en el aeropuerto, nadie de la seguridad, allí que tienen tanto control sobre los que vienen de Miami. Bueno, Simplemente déjame poner el parche ahí. Eso dando por válida la hipótesis, que sigue siendo una hipótesis que no está comprobada todavía, de que esa señora que atraparon en Tampa con $100,000 de verdad estaba trabajando para Gil. Eso todavía
Es una hipótesis, una de las tantas hipótesis. Efectivamente. Pero voy a seguir con esta línea de pensamiento Pero tuya. un segundo para Sí, sí, flexibilizar el asunto. Aunque no estuviera trabajando para Gil, no es posible, no es creíble que esa señora sale y entra con esa facilidad por el aeropuerto con esa cantidad de dinero. eso es verdad. O sea, si estuviera Tal cual. trabajando para Gil, o estuviera trabajando para el viceministro no sé quién, o estuviera trabajando para Alejandro Castro Espín. No sé para quién estaría trabajando. Lo cierto es que tenía facilidad para poder moverse con esa cantidad de dinero. En un país donde un pobre pirulero, si lo agarran con 5 pesos de más, le decomisa la mercancía. Eso es una gran verdad. Pero quería, con este tema, por ejemplo, de estas MIPYMES, como con lo que pasó ahora con Gil, evidentemente todo el mundo sabía el nivel de complicidad y el nivel de corrupción. Es decir, un economista importante dentro de la isla, me escribió hace poco y me dijo, yo no puedo decir esto, pero realmente, ¿quién puede acusar a Gil? Los gobiernos provinciales están llenos de casos de corrupción, los gobiernos municipales igual. O sea, la corrupción es endémica, está a todos los niveles. Y La por familia supuesto, en Castro está en la producción. familia Castro. Claro. Exactamente. Entonces, que salgan ahora con esto de que es indolente y de que realmente el expediente estaba ahí, solamente había que echar mano del expediente porque el Eso chivo es, expiatorio había que ponerlo. efectivamente, es que el sistema, el modo operandi del sistema es, tú tienes abierto expedientes sobre todo el mundo. Expediente y siempre asumes que va a haber corrupción en casi todo el mundo. La gente que no lo han podido coger por corrupción, mira, Laje es uno que nunca lo cogieron por corrupción. Ahora, la gente que siempre hubo algo, si Robertico Robaina, algo le encontraron. El otro, Aldana, que tenía una tarjeta de crédito de la Sony en Cuba por $10,000 o $20,000. Siempre tienen una cosa ahí que no importa para nada hasta el momento en que por razones políticas tú te vuelves inconveniente. Y entonces sacan el expediente y hablan de eso. Ahora, ¿tú te imaginas hablar de insensibilidad? O sea, que a este hombre hay que abrirle un proceso por insensibilidad cuando Luis Cuesta organiza grandes cenas para la élite mundial, todos vestidos de blanco en medio de la hambruna más grande que ha tenido Cuba desde Machadato hasta nuestro día. Eso no es Y, insensibilidad. y, y festivales de comida gourmet y, bueno, Exactamente. y tantas otras cosas. O sea, es increíble, ¿no? O lo que hemos visto, o sea, el tren de vida que se dan todos ellos, los hijos de Mariela Castro que se la pasan viajando por Italia, el hijo del primer ministro que se la pasa de hotel en hotel, además lo publica en sus redes sociales, o el nieto de Fidel Castro, que mientras la gente estaba pidiendo apoyando a Hamas, pidiendo por Palestina, él estaba disfrutando de una playa y además lo publican en las redes sociales. Qué insensibilidad. La corrupción es endémica del sistema, es un problema. O sea, ese sistema genera corrupción por las mismas características de falta de control, de falta de independencia de los poderes. ¿Verdad? Tú no tienes un poder judicial al que pueda acudir un simple ciudadano a denunciar un caso de corrupción, porque ese poder judicial está comprometido por una policía que está controlada por el poder ejecutivo, y entonces primero se entera aquel al que tú estás acusando que ninguna otra persona de la cuestión. Eso en un sistema como ese, sin independencia de poderes y sin libertad de expresión y sin libertad de prensa, inevitablemente la corrupción es masiva y endémica. Además, en un sistema donde para sobrevivir cotidianamente, desde el más infeliz ciudadano hasta el más importante, tiene que robar, traficar, llevarse la leche al almacén. El concepto mismo de robo ha quedado degradado porque la gente no puede sobrevivir, por ejemplo, sin el mercado negro. ¿Y qué cosa es el mercado negro? El mercado negro son, pues, según el eufemismo oficial, mercancías desviadas de los almacenes oficiales para el sector del mercado negro. Entonces, eso de la corrupción es un expediente que tienen ahí que te usan en el momento adecuado. Lo de insensibilidad, francamente, si vamos a hablar de insensibilidad, mira, que lo voten a todos,
desde el primer momento. Si vamos a hablar de cosas que ofenden al pueblo, mucho más ofendió al pueblo la orden de combate que dio Díaz-Canel cuando mandó a los porristas eso a caerle a palos con clavos a la población. ¿Verdad? Habría muchas otras personas que deberían estar en un calabozo. Claro, y una pregunta, última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Crees que este sea un proceso público al estilo, digamos, Ochoa, etcétera, o va a terminar en plan pijama al estilo Carlos Laje o Felipe Pérez Roque? Ojalá lo hagan público, porque tú sabes que para ellos el concepto de público no existe. El concepto de público es películas editadas, videos editados de lo que dijo en un momento determinado, una declaración, de esto y lo otro. Pero en el nivel de mediocridad y torpeza en que están y en el nivel de irritación de la ciudadanía que hay en este instante, si se lanzan en esa aventura, les va a salir el tiro por la culata. Van a quedar peor. Vaya, eso no es el caso de Ochoa. El caso de Ochoa era el caso de un general héroe de la patria. Vamos a estar claros. O sea, el tipo había combatido, se lo había ganado su medallita, de verdad, en la línea de frente, combatiendo con los surafricanos y demás. Pero en el caso de esta gente, este tipo, ¿qué cosa es lo que hizo en su vida? Incluso, yo me acuerdo que en la época Batista decían que cuando cogían a alguien que era flojo, que no tenía experiencia en la lucha clandestina, qué sé yo, le llamaban los guajiros de 2 bofetadas, de 2 galletas. Dice, porque había que darle una para que hablara y 2 para que se callara. Y este tipo, sin darle una galleta, va a estar hablando que le van a tener que decir, olvídate de todo eso que me acabas de decir. Porque va a empezar a decir, bueno, no, pero no, porque a mí me autorizó no sé quién y yo sé que me enganito. Y le van a decir, si sigues hablando eso, vas a desaparecer de la faz de la tierra. Tanto es así que acaba de decir, solamente, supuestamente, ¿no? Estamos diciendo lo que estamos sobre la base de lo que dijo el régimen, pero supuestamente solo de decirle, hiciste esto mal, sí, lo aceptó todo, renunció a diputado de la Asamblea Nacional que le daba fueros, ¿no? Que le daba algún tipo de protección, no, renunció a todo. Evidentemente sabemos que no funciona así, es parte de todo el show del régimen, porque ahí no hay un Estado de Derecho. Mil gracias, Juan Antonio, mil gracias por el análisis y por supuesto seguimos contando con ustedes en Cuba Siglo XXI. La invitación está hecha a todos los que nos ven a esta hora. Vaya, entre a Cuba Siglo XXI para que tengan mucho más información, más análisis de la realidad cubana. Buen fin de semana. Gracias, lo mismo para ti. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.